bien, después de los sucesos de Tía María, pues se decidió, como sabemos, conformar una comisión técnica para evaluar este proyecto. El gobierno emitió una resolución designando una determinada composición. Esta composición no fue aceptada por los dirigentes de Cocachacra principalmente, que son los que, digamos, han sostenido esta llamada lucha. Y entonces el gobierno ha reformulado y ha publicado hoy una nueva composición de esta comisión técnica que tiene un plazo de 90 días para determinar, en fin, si es que hay o no hay impactos importantes del proyecto Tía María en la población, en los recursos, etcétera. Y la nueva comisión estará formada por, la mesa técnica estará formada por un representante del Ministerio del Ambiente, quien la presidirá, 5 representantes de la sociedad civil, es decir, básicamente de la población que se opone en Cocachacra, y 5 representantes de la empresa Southern Perú. O sea que es una comisión, digamos, mucho más paritaria, por decirlo así, presidida por un representante del Ministerio del Ambiente. En la comisión anterior había más representantes del Estado en general. Bueno, esperemos que esta nueva composición ya sea del agrado de la población de Islay, o por lo menos de Cocachacra, y se pueda instalar esta mesa técnica y que pueda llevar a cabo un diálogo efectivamente técnico. Bueno, hemos invitado ahora a los señores César Guzmán Barrón, que es director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, a José Luis López, que es asesor de Industrias Extractivas de CARE Perú y miembro del Diálogo Minero, y a Raúl Benavides, que es gerente de desarrollo de negocios de Buenaventura, de Minera Buenaventura, que todavía no ha llegado, lamentablemente. Pero estamos con los 2 primeros mencionados. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la idea de esta mesa era discutir, conversar un poco acerca de qué había pasado finalmente, qué cosa había fallado en el proceso de Tía María, y en términos generales, qué está fallando, si es que realmente está fallando algo, en la institucionalidad existente para regular las relaciones entre inversión minera y comunidades, los procesos de consulta de los estudios de impacto ambiental, este sistema de los talleres, las audiencias, si eso realmente está funcionando, habría que cambiarlo o no, qué está ocurriendo, ¿no? César, queríamos comenzar con usted, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que la primera evidencia de que el sistema no está funcionando es que en este caso en particular tuvo que crearse una instancia que, si bien es cierto, está dentro del reglamento de participación en el sector minero, que no habla directamente de mesa de diálogo sino de mesa técnica. Se acreditó que el proceso de estudio de impacto ambiental se llevó de manera tal que finalmente terminó en confrontación. Entonces definitivamente algo está fallando. Y en este caso en particular creo que Datum nos da un buen dato, ¿no? Cuando hace esta encuesta en marzo de 2010, que determina que el 70% de la población señala que no hubo una buena relación de la empresa con el gobierno, con la comunidad y los gobiernos locales. Es decir, la conducta de los funcionarios no fue bien vista porque no había este relacionamiento permanente. Esto no es una lección aprendida. Es esencial la relación entre la empresa y la comunidad de forma permanente. Y los mecanismos de participación ciudadana. O sea que, perdón, aquí el problema no estaría tanto en lo establecido en las normas respecto de cómo deben ser digamos, los procedimientos, los talleres, las audiencias, etcétera, sino en la conducta de la empresa. Hay un problema ahí de otro tipo. Yo creo que hay un problema de conducta, pero a su vez hay un problema de actitud que las empresas en general deben asumir en estos procesos de participación ciudadana y del concepto que se lleva adelante dentro de lo que es un verdadero proceso de participación ciudadana. Porque un proceso de participación ciudadana no solamente puede ser informativo, tiene que ser consultivo y de participación activa. Son los 3 niveles que reconocen todos los organismos internacionales, no solo nosotros. Nuestra reglamentación es bastante adelantada. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay aspectos de nuestra reglamentación que son perfectibles. Por ejemplo, si voy a llevar adelante un taller o una audiencia, tengo que lograr antes, en nuestra opinión, y nosotros hemos acuñado una frase en la Universidad Católica que es participación realmente activa. Es decir, que los estudios de impacto ambiental, Raúl, ¿cómo estás?, sean realmente participativos.
¿Esto qué significa? Que durante todo el proceso hay un diálogo permanente y se recoja esto validando, por ejemplo, la línea de base debiera ser validada por las comunidades, que identifiquen, en este caso, por ejemplo, si había agua o no agua suficiente, pero ellos lo validen realmente si el enfoque que ha hecho la empresa contratada para hacer el estudio de impacto ambiental es el adecuado. Si ya lo validaron y si ya son realmente conscientes de eso, tema que en mi opinión falta y falla en nuestra reglamentación, no habrían los problemas que se han dado, porque ya estamos hablando de prevención. Lo mismo sucede con el estudio mismo. El estudio tiene una serie de información técnica que hoy día se ha trasladado a documentos técnicos de fácil acceso, pero no necesariamente de comprensión por la comunidad. Y no hay metodologías, que yo creo que sí existen, que puedan, y eso yo creo que le falta perfeccionar a la reglamentación, que permitan que las comunidades que escuchan entiendan lo que se está diciendo. Y se puede hacer una verificación de que efectivamente ellos, igual que aquellos que realizaron estudios, identificaron que se produjeron esos impactos. Y además conocen y pueden validar las medidas de mitigación que se han adoptado, que además son medidas de mitigación no solamente técnicas, sino también sociales de mitigación. Ajá. Es decir, medidas que permitan mitigar el impacto que efectivamente se ha producido, que puede ser un impacto de carácter... Se va a producir, que puede ser un impacto ambiental, puede ser un impacto social, porque aquí hay que tener en cuenta que esta mesa, no obstante llamarse técnica, tiene que ser una mesa para la cual nosotros tenemos unas sugerencias de cómo debería llevarse adelante, porque esto es una oportunidad que puede ser, Jaime, una oportunidad que se pierda o puede ser una oportunidad que se gane. Para poder acreditar, por ejemplo... esta mesa técnica está fuera de toda normatividad, es una solución ad hoc. Es una solución ad hoc, sin embargo, es una solución que acredita que el procedimiento actual no es suficiente, porque esta es una situación que permanentemente se produce hoy día y que precisamente para prever debiéramos pensar en unas mesas que sean un poco más permanentes en el tiempo. Además, la legislación sí permite ese tipo de mesas. Dice que cuando la situación así lo amerita, lo dice el artículo 2 del reglamento vigente, puede adoptarse este tipo de opción. Por tanto, no es totalmente ajena a la legislación vigente. Es una opción que, y creo que en este caso inteligentemente es optado, pero nosotros quisiéramos, no ahora, porque creo que será en la segunda ronda, dar algunas sugerencias de, en nuestra opinión, qué debería hacerse para que esta mesa no sea una oportunidad perdida. José Luis, ¿cuál es su opinión sobre este mismo tema? ¿Qué pasó en el caso qué falló en el caso de Tía María y en general si esta institucionalidad existente, digamos, los procedimientos existentes están bien o no funcionan? Este es el momento de aprendizajes. Tía María no debe ser un momento para reivindicar posiciones muy contrarias a la minería o suponer de que los antimineros están copando todo. Ese es el aprendizaje que hay que lograr, un equilibrio entre la inversión que tanto necesitamos con la sostenibilidad ambiental y los derechos. ¿Qué aprendizaje podemos encontrar de ahí? La seña tal vez está en de que las audiencias son insuficientes, son muy grandes, es difícil explicar temas técnicos tan complejos a cientos de personas, como también era negativo desde el punto de vista de los referendos. Por los referendos nos metían un callejón sin salida del sí o no sobre un tema tan complejo. Tal vez hay que incorporar las mesas técnicas que discuten a profundidad el tema. Esto de la mesa técnica, institucionalizarlo más. Tal vez sí, evaluarlo más. No se trata de poner más obstáculos a un proceso de inversión minera, que si es responsable hay que apoyarlo. El otro tema es el rol del gobierno regional. Los gobiernos regionales han estado mirando hasta el momento los procesos mineros porque diciendo le corresponde al ministerio decidir, yo voy a mirar porque así me evito que me involucre a mí en el conflicto, luego gozo del canon, lo cual no es correcto. Esta vez el gobierno regional de Arequipa se ha metido bien. El presidente regional de Arequipa ha sido el que ha dicho, yo garantizo que vamos a lograr un buen diálogo con el gobierno nacional, y es importante. No me preocupa que no esté en la mesa el gobierno regional y sea 5 frente a 5, ojalá que eso no sea una... Estaba en la propuesta original, pero fue rechazada por la gente de Islay. Hay algo que hay que buscar resolver, pero de todas maneras el gobierno regional va a dar una opinión. No se trata que el gobierno regional apruebe los proyectos, este es un tema nacional y corresponde al nivel nacional. Se trata de involucrarlos esperando su opinión. Creo que hay que lograr esto.